Estimados alumnos del curso Jugar Activamente, muy buenas tardes para todos. Los saludamos César, Paula, y la voz que están escuchando es la de Gastón. Y aquí aparece mi rostro. Y bueno, saludo y agradezco... Uy, perdón. Saludo y agradezco enormemente muchas mensajes, muestras de cariño, muestras de acompañamiento recibidos en estos últimos tiempos. Feliz de poder ir volviendo también al ruedo, de ir volviendo a algunas actividades que ya tengo ganas y deseos de ir retomando y de ir reiniciando después de momentos dolorosos y tristes. Pero bueno, combinado también con agradecimiento a muchas de las cosas recibidas a lo largo de la vida. Así que eso ayuda a ir aceptando nuevas realidades. Bueno, estamos a 15 de septiembre, así que estamos ya muy cerquita de celebrar el Día del Estudiante. Agradezco también a título personal y también en nombre de Paula y César los saludos en el Día del Maestro. Y bueno, la verdad es que haciendo todos los esfuerzos que podemos para sostener lo que es un pacto educativo y que sigue siendo una de las actividades más nobles, aún en este contexto tan extraño que nos ha tocado vivir este año, este contexto de pandemia. Pero bueno, ojalá podamos seguir haciendo un uso creativo del tiempo. Y el objetivo de estos cursos es, por supuesto, el poder mantener nuestro funcionamiento cognitivo de manera óptima, mantener un buen tono, desafiar a nuestras neuronas y vamos a por ello. En la clase de hoy nosotros vamos a hacer unos ejercicios que implican un razonamiento espacial y que tienen un apoyo visual importante, y se tratan de unos ejercicios denominados de complementariedad y de rotación, que vamos a trabajar a partir de ciertas imágenes. Voy a poner en este así primer plano y en grande para que se pueda alcanzar a ver de la mejor manera posible estos ejercicios que llamamos de complementariedad y rotación. Vamos a arrancar por definir claramente qué entendemos por complementariedad. Nosotros nos vamos a encontrar con un diseño que nos permitirá entrenar la capacidad para imaginar cómo debiera ser una figura complementaria y una figura rotada. En este caso, este es el primer diseño. Es un diseño de 4x4 cuadraditos, algunos de los cuales se encuentran coloreados, en este caso de verde, ¿sí? Entonces nos queda un diseño en donde algunos elementos están coloreados, otros están en blanco, y nosotros lo que vamos a ejemplificar en este primer caso es cuál sería una figura complementaria y cómo la figura de la derecha complementa a la figura de la izquierda, en el sentido de que todos los cuadraditos que eran coloreados en verde, ahora todos esos mismos cuadraditos están en blanco, y los cuadraditos, los 4 cuadraditos que eran blancos, ahora son 4 cuadraditos verdes. Si nosotros hiciéramos ahora un esfuerzo mental como de superponer ambos diseños, si superpusiéramos el elemento izquierdo al elemento derecho o viceversa, veríamos que completaríamos una figura que estaría totalmente coloreada, ¿sí? Es decir, como que uno podría decir, si lo sumamos, el de la izquierda con el de la derecha, tendríamos un diseño todo de color verde. Bueno, nosotros vamos a hablar en ese sentido de figuras complementarias. Acá tenemos el ejemplo de que si los hubiésemos superpuestos, ambas imágenes, me quedaría una cuadrícula completamente verde. Completamente verde.
Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo de figura complementaria. Si uno ve cuáles son los casilleros en verde, serían todos los de los costados, no la línea inferior y este cuadradito central. Todos estos que eran verdes, en la figura complementaria son todos de color blanco. Y todos los elementos que eran blancos, que parece como un gancho, ahora son todos verdes. Nuevamente, esta es una figura que si nosotros sumáramos, perdón, voy a volver un poquito, si nosotros sumáramos, tendríamos un elemento 4×4 todo completamente verde. Vamos a ver entonces ya en este ejercicio un ejemplo del tipo de tareas que nos van a pedir que realicemos justamente para seguir entrenando esta capacidad de observar con mucha atención y encontrar complementariedades. Y aquí nos dice, encuentre las complementariedades entre las imágenes de la primera fila, de la primera horizontal, que están con las letras A, B, C, D, y la segunda fila, que están con números 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, si yo estudio cómo es la figura A en sus colores, con atención veré que en blanco hay una figura que yo diría pareciera como un cactus, pareciera como la silueta de un cactus, con otro cuadradito en blanco arriba y todo el resto de los elementos son verdes. Y si busco una figura complementaria, esto que era en blanco, esta forma de cactus, tendría que encontrarlo en verde. Y por eso verán que la figura que complementa a la A es la figura numerada como número 3. Y ahí hago una flecha para que se perciba con claridad. Y ahí yo estaría entonces marcando la complementariedad. A iba con el número 3. Si ahora estudio la figura B, voy a sacar la flecha. Si ahora estudio la figura B, verán que en blanco hay como una vertical en la primera y segunda columna con una como quebrada, ¿sí? Y otro cuadradito blanco. Entonces, si buscara la complementariedad, yo necesitaría, entonces, voy a encontrar que es la figura número 4. Entonces, así como A estaba en vínculo con la 3, la B está relacionada con la figura 4. Serían las complementarias. Si ahora estudio la figura C, en la figura C están todos los cuadraditos en verde menos 3 en diagonal, que son blancos. Entonces yo voy a necesitar que la complementaria tenga una diagonal en verde. Aquí está. Y acá también estaban estos dos cuadraditos en los extremos y aquí están presentes. O sea que la C, su complementaria es la número 1. Acá más se marca en la flecha. Y por último, la D, veremos que tiene un cuadradito blanco en cada extremo y también hay como esta forma, este codo en la zona central, y estos son los que ahora yo tendría que imaginarme en verde, y aquí es donde ya se puede visualizar la relación. Y tendría que marcar la relación D con el número 2. Muy bien. A modo de segundo ejemplo, les dejo que ustedes busquen las complementariedades entre la primera fila y la segunda fila. Entonces, estudien la figura A, estudien muy bien cómo es la figura A en sus colores blancos y en sus colores verdes, y seguramente van a lograr descubrir que la complementaria es la número 3. Estudiemos la figura B en sus colores verdes y en sus colores blancos, y entonces la complementaria, lo que era blanco, como por ejemplo esta L, la necesitamos ahora en verde. Entonces uno ya fijándose algún tipo de detalles, y este cuadrado con estos dos cuadraditos nos permite encontrar que la figura B
se correlaciona con se complementa con la 4. Entonces nosotros vamos a ir anotando así en las hojas de ejercicios B con 4. La figura C con la 1 y la figura D con la 2. Muy bien. Hasta aquí entonces la primera tarea y vamos a hacer después, van a recibir ejercicios para hacer ese juego de imaginar, de buscar la figura que complementa a otra imagen. Este primer como paso es relativamente más sencillo que el segundo paso, que ya nos va a exigir un razonamiento de mayor dificultad. El segundo elemento que van a tener los ejercicios con los que vamos a trabajar hoy es lo que se denomina la rotación de la imagen mental. Vamos a tener que hacer como un esfuerzo de imaginar cómo un diseño quedaría si uno realiza con él un movimiento de rotación horario o antihorario, o si yo dijera hacia la izquierda o hacia la derecha, cómo cambiaría entonces ese diseño. Y ya vamos a ver que efectivamente esa es una tarea de mucha mayor complejidad que solamente buscar la rotación. Buscar solamente la complementariedad. Cuando hablamos de rotación, entonces nos vamos a encontrar con un diseño, como por ejemplo podría ser este. ¿Y qué pasaría si yo a este diseño lo girase en sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario, 90 grados? Bueno, este es un ejemplo de lo que ocurriría si yo a este diseño le hubiese realizado una rotación horaria de 90 grados. La línea, la columna, esta verde que estaba como en la tercera columna, al girar, en vez de ser una vertical, ahora se ha transformado en una horizontal. Y este otro cuadradito, que estaba en un pasito en diagonal acá, ahora ha quedado en este sitio. Entonces ahí estamos teniendo un ejemplo de cómo sería esta misma imagen aplicándole una rotación horaria de 90 grados. Vamos a tratar de imaginar también cómo sería este diseño si le aplicásemos una rotación en sentido antihorario de 90 grados. Y acá aparece el diseño, ¿ven? Si la rotación es en el sentido antihorario de 90 grados, esta columna que estaba en la tercera columna, si voy desde la izquierda a la derecha, si la roto en el sentido antihorario, vamos a ver que la vertical pasó a ser una horizontal que está justamente en la tercera fila de abajo hacia arriba. Este es un ejemplo de una rotación en sentido antihorario de 90 grados. Y finalmente, también vamos a ver cómo sería la imagen si la rotación que le aplicáramos fuese de 180 grados. Girar 180 grados prácticamente implica como poner patas para arriba una imagen. Entonces, esta vertical va a seguir siendo vertical, como quien dice, pero acá vemos cómo ha quedado la imagen completamente patas para abajo, como quien dice. Si yo lo pensaba como una columna y esta fuese la cabeza, bueno, ahora la cabeza ha quedado patas para abajo. Y esta misma imagen entonces ha sido una rotación, pero la rotación es de 180 grados. Vamos a hacer un ejemplo de una figura un poco más compleja. Entonces, en esta imagen, si yo tuviese que yo le presto como atención y yo siempre trato como de darle unidad a los cuadraditos en verde, tratar como de encontrar algún tipo de diseño. Yo a esta forma diría que es como el perfil de una silla. Entonces las dos patas y el respaldo. Y acá también otro cuadradito verde que me queda como más desencajado de este diseño que estoy tratando como de verlo con mayor unidad. Entonces, si yo me imagino esta forma
como de perfil de una silla que está acostada, ¿sí? Si me imagino la rotación en sentido horario de 90 grados, me puedo imaginar como que ahora la silla está justamente en perfil como normalmente uno vería una silla, ¿sí? Entonces la que era horizontal ahora se ha transformado en vertical. Y esta sería la misma imagen con una rotación de 90 grados horarios. Traten ustedes de armar en su mente cómo sería la imagen de esta misma figura con una rotación en el sentido antihorario de 90 grados. Entonces, por ejemplo, esta horizontal blanca tendría que ser una vertical blanca. Y esta horizontal verde sería una segunda vertical que tendría que ser toda verde. Y las patas de esta silla tendrían que quedar, como quien dice, mirando hacia arriba. Bueno, esta es la imagen, esta misma imagen, con una rotación de 90 grados en sentido horario. Y finalmente vamos a hacer el esfuerzo de imaginar y de ver cómo sería esta misma imagen si nosotros la rotáramos 180 grados. Si la rotáramos 180 grados, va a quedar todo patas para arriba. Lo que estaba arriba va a quedar abajo. ¿Ven? Esta línea blanca que estaba arriba va a quedar abajo. Esta línea verde que estaba arriba va a quedar en la segunda de abajo. Lo que miraba hacia la derecha ahora va a mirar hacia la izquierda. Este cuadradito que estaba abajo a la izquierda ahora va a estar arriba y a la derecha. Es decir, la rotación de 180 grados es justamente lo que hace que todo quede en la posición contraria a la que estaba. Bueno, como verán, insisto, esto de empezar a hacer como esfuerzos con la mente para imaginar cómo una figura va a quedar en el espacio si yo le hago una rotación de 90 para un lado, de 90 para el otro, es ya un esfuerzo muchísimo más intenso para nuestra capacidad de imaginación. La rotación de 180 grados es, ya uno podría decir que es lo mismo pensarla en términos horarios o antihorarios, porque cuando yo lo que hago es una rotación de 180 grados, es como si yo dijera esta palma. Bueno, por supuesto que sería muy distinto que yo la rote 90 grados en sentido horario o antihorario, porque efectivamente si yo rotara 90 grados solamente van a ver uno de mis dedos. O si yo rotara 90 grados en el otro sentido, el dedo que se va a ver es el dedo gordo. Pero si yo digo que la rotación es de 180 grados, ahora ya es indistinto decir que voy en sentido horario o antihorario, porque si yo roto 180 grados en este sentido, se va a ver el otro lado de mi mano. Pero es lo mismo que yo lo rote así, o que yo lo rote así, lo que pasa es que acá no me da la mano, pero siempre se me va a terminar viendo el otro lado, más allá de que yo vaya en un sentido horario o de que yo vaya en un sentido antihorario. Entonces ahí ya cuando hablamos de una rotación de 180 grados, ya sería indistinto pensarlo que yo lo he rotado en un sentido horario o en un sentido antihorario. Vamos con un último ejemplo. Entonces tenemos esta figura. En esta figura, bueno, si uno se concentra en lo blanco, para mí hay como, yo trato de visualizar siempre formas y yo acá me imagino, la veo medio como de costado y me imagino una letra M, por ejemplo, con mucha imaginación. O uno podría imaginarse en esta forma verde como si fuese una casita con una puerta, por ponerle también un ejemplo, y estudio esta forma. Entonces ahí vamos a ejemplificar. Y esta sería la rotación 90 grados en sentido horario. Mi casita me ha quedado como ahora de costado, con la puerta. Ahora vamos a imaginar la rotación en sentido... la rotación en sentido... Este era el sentido 90 grados horario. Muy bien. Esta es la rotación en 90 grados hacia la izquierda, antihorario.
esta misma imagen con una rotación en sentido antihorario. Y ahora la misma imagen con una rotación de 180 grados. Muy bien. Entonces, nuevamente, así como antes habíamos hecho búsquedas de un diseño y encontrar su complementario, ahora lo que vamos a tener que hacer es el esfuerzo de encontrar las figuras que son iguales, porque son ahora iguales, son idénticas, pero han tenido una rotación de 90 grados en el sentido horario, entre las de la primera fila y las de la segunda fila. La figura A, yo me concentraría en que es casi todo verde, menos unos casilleros que si trato de darles como un nombre a esta forma, diría que es como una L acostada. Como una L acostada. Y hay otros dos casilleros en blanco en los extremos. Bueno, si yo esta figura la rotase, yo tendría que encontrar que esta L, en vez de estar acostada, es una L que tiene que aparecer en vertical. Y ahí veo ya que esta imagen, la A, aparece en la segunda fila rotada y es la figura número 3. Por eso completo acá, la relación es A3. Si ahora estudio la figura B, podría concentrarme o en esta figura como de L blanca o en esta vertical verde. Entonces la figura rotada es la D. Acá la L aparece ya en horizontal o esta vertical verde aparece ahora en horizontal. La figura B con la figura 4 era la relación de rotación que tratamos de encontrar. Busquemos ahora la figura C. La figura C. Habría que estudiar un poco esta figura. Hay una L en la base, una L en blanco. Este es más difícil, me parece, es como más complejo el diseño. Una L en blanco y estos otros dos elementos. Lo demás está en verde, este cuadrado. Entonces, si yo me concentrara, por ejemplo, en esta L en blanco, que está en horizontal, si yo esta imagen la roto 90 grados, en sentido horario, sería esta L, que ahora estaría en vertical, ¿no? Entonces, la figura C se encuentra idéntica, pero rotada, 90 grados horarios, en la figura número 1. Y un poco más sencilla, la figura D, fíjense con este cuadrado totalmente blanco, todos los otros elementos verdes, excepto este cuadradito, uno le encuentra un parentesco y acá se fija, si nos fijamos, y este cuadrado blanco sería el correspondiente a este si nosotros hacemos esa rotación de 90 grados en sentido horario. Por eso la C estaba con la 3 y la D con la 2. Muy bien. Espero que vayamos bien y comprendiendo entonces la lógica de estos ejercicios. Complementariedades y rotaciones. Dos aspectos distintos. Cuando veamos la complementariedad tenemos que buscar la figura completa todo en verde. Cuando veamos la rotación tenemos que encontrarla que es idéntica pero que ha tenido algún tipo de giro. Probablemente ahora hacemos uno con la rotación antihorario para seguir explicando y que quede clara la consigna. Es decir, tenemos la figura A en la primera fila. Tenemos que encontrar ahora la que es idéntica a ella, pero con una rotación antihoraria de 90 grados en la segunda fila. Yo, por ejemplo, me concentraría en esta T de color verde y van a ver que es esta T que ahora está antihoraria como acostada hacia la izquierda. Y si estudian entonces el resto de las formas,
este cuadrado verde con este elemento es este mismo cuadrado verde con este elemento, pero que ahora está acostado porque la rotación ha sido de 90 grados antihorario. Vamos a estudiar ahora la forma B. Entonces esta forma B, esta forma tiene en verde todos estos elementos. Es como que hay dos horizontales y una vertical completa. Y esta forma B, si la rotamos en sentido antihorario, vamos a ver que es idéntica a la 4. B con 4. La forma C es una forma con mucho verde. Y tendríamos que estudiar también que acá hay como una escalerita verde. Como una escalerita en verde. Y la rotación, esa misma imagen, entonces es la 1. La C con la 1. Y la D, que tienen como unas L's en verde, o nos podríamos concentrar en las L's en blanco, está idéntica pero rotada en la forma 2. Y ahora, por último, vamos a hacer unos ejercicios con rotaciones de 180 grados. Es decir, tenemos que encontrar en la primera fila una imagen y ahora patas para arriba, como quien dice, lo que estaba abajo se tiene que ir arriba, lo que estaba arriba se tiene que ir abajo. Si yo, por ejemplo, me concentro en esta T en blanco, abajo, una T invertida, lo giro completamente al diseño y ahora esa T apareció arriba y hacia la derecha, antes estaba hacia abajo y hacia la izquierda. Bueno, y toda la figura entonces está puesta patas para arriba. La figura B, con esta como forma de T en el costado izquierdo acostada, con un giro completo, la B es idéntica, pero con una rotación de 180 grados con la 3. B y 3. La figura C, con todo este elemento en verde y este centro, como con un codo blanco, y estos dos elementos en blanco, lo doy patas para arriba, y es idéntica, con rotación de 180 grados, con la forma 4. Y la D, con esta como U en verde, por ponerle un nombre, y esta L en blanco, le doy una rotación de 180 grados, y entonces tenemos esta como U invertida, y esta L en blanco. Y la forma con rotación, la unión era la D con la 1. Bueno, vamos hasta acá. Hasta acá hemos hecho entonces dos esfuerzos. Hemos hecho dos esfuerzos. Buscar y encontrar complementariedades. Buscar y encontrar figuras idénticas con rotaciones. Complementariedades y rotaciones. Ahora viene una tareita que puede ser un poquito más compleja todavía. Ahora vamos a tener que buscar una complementaria, pero la figura complementaria puede estar rotada. Vamos a dar el ejemplo. Esta es la imagen a complementar. Esta imagen que vemos a la derecha sería una imagen complementaria que no tiene ninguna rotación. Es decir, que yo a este elemento, si lo ubicase junto con este, completaría la imagen toda verde. Pero esta misma imagen, en vez de aparecer sin rotar, acá la podría ver como imagen complementaria, pero que ha tenido una rotación. Es decir,
esta imagen es idéntica, pero rotada a esta imagen, y por lo tanto, esta imagen también podría complementar a esta imagen si yo le hago el fenómeno de la rotación. Se ha puesto como más complicado, ¿sí? Es decir, acá estamos como combinando los dos razonamientos que veníamos trabajando. Buscar una imagen complementaria puede ser fácil si esa imagen complementaria está sin rotar. Entonces yo simplemente la superpongo. Pero ahora lo que nos están diciendo es, vamos a tratar de encontrarle una complementaria. Pero esa complementaria puede ya haber tenido un movimiento rotatorio. Sería en este caso. Esta imagen sin rotar complementa a la de la izquierda. Esta imagen con una rotación complementa también a la figura de la izquierda. Entonces, si yo tengo que pensar en imágenes que tengo que completar, entonces yo tengo que completar esta imagen de acá arriba. ¿Quién la completa? Bueno, una complementaria, pero que está rotada en este caso. ¿Ven? Es decir, esta imagen se complementa con la de abajo. Pero, para que se puedan complementar, no me va a alcanzar una simple superposición. Yo tendría que rotar esta imagen para que esta L en verde la tendría que rotar en sentido antihorario 90 grados para que efectivamente se complemente con esta otra imagen. Del mismo modo, la segunda imagen, que verán que tiene como una L en blanco, se complementa con esta L en verde, pero yo necesitaría que a esta imagen o a esta imagen les haga un movimiento de rotación para que efectivamente al superponerlas me quede la imagen completamente en verde. Y finalmente, esta tercera imagen se complementa con esta de aquí. Verán que esta figura como escalonada verde es complementaria con esta figura escalonada en blanco, pero evidentemente que para que pudieran encajar yo necesitaría, por ejemplo, a esta imagen rotarla para que pueda encajar bien esta pieza y que efectivamente se terminen, como quien dice, complementando. Muy bien. Hemos finalizado acá con la presentación de estos ejercicios. Esto último es como lo más complejo, pero nosotros vamos por partes, decía Jack el Destripador. Entonces, habiendo tratado de explicar con claridad de qué se trata una complementariedad y de qué se trata una rotación, vamos a hacer simplemente ahora ese esfuerzo de hacer varios ejercicios en donde podamos entrenar esa capacidad de buscar complementariedades y de buscar rotaciones de las imágenes, porque eso es lo que nos interesa entrenar en este ejercicio, en este juego. Nuestra atención, nuestra capacidad de observación y la capacidad entonces de hacer como este razonamiento en el espacio con las figuras y encontrar complementariedades y rotaciones. Bueno, muy bien, vamos a cerrar entonces esta explicación en este punto. Y en un siguiente video vamos a explicar los ejercicios que ustedes tienen que enfrentar.